Cuando pensamos en un bonsái, casi siempre se nos viene a la cabeza la imagen de unas tijeras, de la poda. Pero hay una técnica que va mucho más allá, una que de verdad transforma un árbol en una escultura viva. Hoy vamos a hablar del alambrado, el verdadero arte de guiar, de doblar y de darle forma a un bonsái para que cuente su propia historia. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a entender la visión artística que hay detrás del alambre. Luego, veremos qué herramientas necesitamos y cómo prepararnos. Entraremos de lleno en la técnica, paso a paso. Y, muy importante, veremos los errores que hay que evitar y, finalmente, los cuidados que aseguran que todo salga bien. Así que, vamos a empezar. A ver, para empezar, ¿por qué es tan importante el alambrado? Pensemos en esto. La poda y el pinzado, ¿qué es eso de quitar los brotes nuevos? Lo que hacen es quitar material. En cambio, el alambrado lo que hace es dirigir el crecimiento. Es la técnica que nos permite crear esas curvas elegantes, esas formas dramáticas que la naturaleza o unas simples tijeras nunca podrían lograr por sí solas. La pregunta parece sencilla, ¿verdad? Pero la respuesta es toda una danza entre la naturaleza y la intención de quien lo cuida. Claro que se empieza podando, pero para conseguir una verdadera obra de arte, para ir más allá de lo obvio, hace falta una herramienta mucho más poderosa. Y es que, como bien se dice aquí, la poda y el pinzado tienen un límite. Llega un punto en que no se puede cortar más. Y es justo ahí donde entra el alambre, que nos da un control súper preciso para guiar cada rama, para ponerle exactamente la dirección que hemos imaginado. Es la herramienta que convierte un árbol sano en una escultura viva de verdad. Muy bien, antes de que un solo centímetro de alambre toque una rama, la preparación es absolutamente todo. Tener las herramientas correctas y saber lo que se está haciendo es lo que marca la diferencia entre un alambrado exitoso y un daño que podría ser irreparable para nuestro árbol. En esencia, solo se necesitan dos cosas, unos buenos alicates y el alambre. Pero, ojo, aquí viene el detalle importante. No sirve cualquier alambre. La elección del material y sobre todo del grosor es una de las decisiones más críticas de todo el proceso. Básicamente, tenemos dos grandes opciones. Por un lado, el aluminio anodizado. Este es flexible, muy fácil de usar y perfecto para principiantes o para árboles de hoja caduca. Por otro lado está el cobre. Es más rígido, menos visible y el preferido por los maestros, sobre todo para las coníferas porque da una sujeción mucho más firme. La elección final depende del árbol y de la experiencia que tengamos. Y aquí viene la regla de oro. Si hay algo que debemos recordar de toda esta explicación, es esto. El grosor del alambre debe ser aproximadamente 1/3 del de la rama. Pensemos un segundo. Si es muy delgado, es como querer doblar un graso con un hilo. No tendrá ninguna fuerza. Si es muy grueso, podemos dañar la corteza. Este es el equilibrio perfecto entre tener poder de sujeción y mantener el árbol seguro. A ver, una pequeña lista de cosas a tener en cuenta. Primero, ¿el árbol fue trasplantado hace poco? Si la respuesta es sí, entonces no se toca. Segundo, un truco de profesional. Si se deja de regar un día o dos antes, las ramas se vuelven mucho más flexibles y es más difícil que se rompan. Y por último, hay que conocer la especie. Algunas, como las azaleas por ejemplo, son mucho más frágiles y necesitan un trato súper delicado. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a desglosar el proceso paso a paso. Recordemos siempre que aquí la paciencia y la precisión son nuestras mejores amigas. El proceso es muy metódico. Primero, el anclaje. El alambre tiene que estar firme, ya sea en la tierra o en el tronco, para que tengamos un punto de apoyo sólido. Segundo, enrollar. Se avanza en espirales, manteniendo siempre un ángulo constante de unos 45 grados. Tercero, alambrar en pares. Siempre que se pueda, se usa una sola pieza de alambre para dos ramas parecidas. Es más eficiente y estable. Y finalmente, con el alambre ya en su sitio, llega el momento de la verdad. Doblar, aplicando una presión suave y muy gradual. Este es un ejemplo perfecto de la técnica de alambrar en pares. Fíjense cómo se ancla el alambre en el tronco y cada extremo se usa para una rama distinta. El resultado, una sujeción totalmente equilibrada y un uso mucho más eficiente del material. Es una de esas técnicas clave que de verdad marcan la diferencia. Tan importante como saber qué hacer es saber exactamente qué es lo que no hay que hacer.
Conocer los errores más comunes es la mejor forma de proteger a nuestro árbol y de asegurar que todo el esfuerzo haya valido la pena. El error número 1, y el más común, la tensión. El alambre debe sujetar, sí, pero no estrangular. La regla de oro es que entre el alambre y la corteza apenas quepa una hoja de papel. Si está más apretado, corremos el riesgo de cortar el flujo de savia y, bueno, adiós a la rama. Aquí vemos los dos extremos que tenemos que evitar a toda costa. Si las espirales están muy separadas, el alambre no tiene palanca para sujetar la rama, así que no sirve de nada. Y si están demasiado juntas como un resorte, la presión se concentra y puede ahogar la corteza. Por eso se insiste tanto en el ángulo de 45 grados. Es el punto ideal, el equilibrio perfecto entre fuerza y seguridad. Miremos la diferencia que hace un buen anclaje. A la izquierda, el alambre está firme contra el tronco, creando un punto de apoyo estable. A la derecha, el alambre está suelto. Si intentamos doblar la rama así, todo el conjunto se va a mover y no vamos a conseguir nada. Hay que recordarlo, sin un anclaje sólido no hay control. Y aquí, un error garrafal. Jamás de los jamases se deben cruzar los alambres. Cada uno debe seguir su propio camino. Cruzarlos no solo es que se vea feo, es que crea puntos de presión que literalmente muerden la corteza, dejando cicatrices para siempre y dañando seriamente al árbol. El trabajo no termina cuando hacemos el último doblez. De hecho, ahora empieza una fase igual de importante, la de la recuperación y la de la eventual retirada del alambre. Y aquí es donde entra en juego la mayor virtud de quien cultiva bonsáis, la paciencia. Después del alambrado, el árbol está estresado y necesita ciertos cuidados. Lo ideal es moverlo a un lugar con sombra por una semana y mantener una buena humedad. Si hicimos alguna herida, por pequeña que sea, hay que aplicar pasta selladora. Y lo más importante, hay que vigilarlo de cerca. Las ramas crecen, engordan y el alambre se tiene que retirar justo antes de que empiece a clavarse en la corteza para que no deje marcas. Esta idea es fundamental. Alambrar no es solo una técnica mecánica, es un acto de visión. Se trata de observar el árbol, de entender su naturaleza y de ver la forma final incluso antes de empezar. Es un diálogo entre la imaginación de la persona y el espíritu del propio árbol. Así que la próxima vez que observemos un árbol, vale la pena hacerse esta pregunta. El alambrado, al final no se trata de imponer una forma, sino de escuchar al árbol y ayudarle a revelar esa belleza que ya lleva dentro. Muchas gracias por acompañarnos en esta explicación.